Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 2 de septiembre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos elecciones en Alemania, huelgas en Israel y a Juan Pablo Spinetto, columnista de Bloomberg Opinion, comentando sobre la controversial reforma judicial en México de AMLO. La renta variable mundial comenzó septiembre en rojo. El stock 600 europeo caía desde el máximo histórico del viernes tras datos que mostraban un cuarto mes consecutivo de contracción de la actividad manufacturera china, junto con un desplome cada vez mayor del mercado inmobiliario residencial de ese país. Hoy es feriado en Estados Unidos. En Alemania, la coalición gobernante de Olaf Scholz sufrió una dura derrota en dos elecciones regionales ante partidos populistas de derecha e izquierda. La ultraderechista Alternativa por Alemania se impuso en una votación estatal. Es el primer triunfo de un partido de ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial. China advirtió a Japón de graves represalias económicas si Tokio restringe aún más las ventas y el mantenimiento de equipos de fabricación de chips a las empresas chinas, según fuentes con conocimiento directo. En Israel hay protestas y huelgas para presionar al primer ministro Benjamín Netanyahu a aceptar una tregua en Gaza. La indignación crece en el país tras el hallazgo de los cadáveres de 6 rehenes en un túnel de la Franja de Gaza. Pasemos a América Latina. Incendios forestales en la selva amazónica están causando una enorme nube de humo que llega hasta Sao Paulo y podría dirigirse a Argentina y Paraguay. En agosto se registraron más de 28.000 incendios en la región amazónica, un 38% más que el promedio de los últimos 10 años. Siguiendo con Brasil, el fin de semana la mayoría de los mayores proveedores de Internet cumplieron la orden del Supremo Tribunal de Brasil de suspender la red social X de Elon Musk. Esto obliga a los usuarios a migrar a algunos de los competidores como Blue Sky. La inflación mensual en Lima, Perú, fue del 0,28% en agosto, por encima de lo esperado. Hoy se informará la actividad económica de Chile, la cual habría aumentado un 2,7% en julio a 12 meses. Argentina realizará los pagos de capital e intereses de sus bonos globales en enero de 2025 y el país no deberá acceder a mercados internacionales hasta 2026. Esto lo dijo el viernes el ministro de Economía Luis Caputo en un podcast. En México, este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en un discurso que su reforma del Poder Judicial garantizará que los tribunales trabajen en beneficio del pueblo y no para el crimen organizado. Pero no todos están convencidos. De hecho, la incertidumbre causada por esta reforma explica en gran parte que el peso mexicano se haya debilitado un 13% desde las elecciones de junio. Hablé con Juan Pablo Spinetto, columnista de Bloomberg Opinion, quien explica a continuación por qué todo esto es más bien una venganza de AMLO contra el Poder Judicial. Puede parecer un poco extraño que tengamos a pocos días de que Andrés Manuel López Obrador termine su mandato todas estas reformas tan drásticas y estructurales a la Constitución de México. Pero quienes conocen al presidente saben que su mayor obsesión es cómo quedará en la historia, ¿no? Entonces lo que busca con estas reformas es justamente eso, cambiar las bases legales de México en muchos aspectos, incluyendo la reforma judicial. Pero esa reforma judicial también tiene un aspecto de venganza, porque la Corte Suprema fue casi el único poder que hizo de contrapeso a los 6 años de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. La Corte frenó varias de sus iniciativas, varias de las reformas constitucionales y leyes que el partido de gobierno Morena intentó pasar, que implica que se remueven a todos los 11 ministros de la Corte Suprema y se eligen por voto popular 9 nuevos ministros, aparte de otros 800, más de 800 jueces federales de todo México. Juan Pablo, ¿cuáles crees que son los riesgos principales de la reforma así como está? Yo creo que hay varios riesgos en la reforma judicial tal como está planteada y después tendremos que ver cómo avanza en el Congreso y si tiene modificaciones. Pero el proyecto actual, para empezar, creo que no es una gran señal institucional remover a todos los jueces de la Corte Suprema, hacerlo mediante el voto de solo la coalición de gobierno, aunque es cierto que las atribuciones del Congreso les da esa facultad. Después, la cuestión de votar por jueces, creo que es un sistema que no está probado, no está muy utilizado en el mundo. Creo que no hay ningún país donde se elijan los jueces de la Corte Suprema vía voto popular. En la práctica me quedan muchas dudas de que esto sea
un sistema bueno. Elegir un juez implica analizar las atribuciones técnicas que tiene esa persona. Se están planteando elegir más de 800 jueces de aquí a la elección que sería el 1 de junio. Si a duras penas conocemos algunos candidatos en las elecciones generales, imagínense tratar de elegir más de 800 jueces. Creo que abre la puerta para cierta manipulación y para que grupos de presión o grupos de interés, incluyendo al crimen organizado, puedan intentar colocar a sus jueces en este tipo de votación. Y creo además que el riesgo también es que se dé una parálisis muy grande, porque durante todos estos meses el foco no va a ser impartir justicia, sino que va a ser intentar, para quienes quieran ser jueces, ganar estas elecciones. Los casos que están abiertos quizás se paralizan. Estamos ahora viendo cómo los empleados del Poder Judicial en México están de huelga. Entonces, se va a tener que gastar muchísima energía en una reforma que tiene todos estos problemas y que además no ataca ninguno de los problemas que realmente necesita atacar México. México sin duda necesita una reforma judicial, pero por ejemplo muchos de los problemas están a nivel de las fiscalías, a nivel de las investigaciones, a nivel de la policía investigativa, y esta reforma no toca nada de esos puntos. Y para terminar, los fanáticos del grupo Oasis están enfurecidos. Las páginas en internet de Ticketmaster y otros vendedores de boletos no pudieron con toda la demanda por sus recitales y sufrieron múltiples caídas. Algunos aficionados dijeron pasar más de 7 horas frente a sus computadoras esperando su turno para comprar, pero sin éxito. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.